Buenos hermanos, ¿cómo andan? Ahora vamos a ver Romanos 6:11. Aquí Pablo no solo nos dice que ahora tenemos que saber que hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, sino que llega a decir que ahora también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo añade aquí ahora otra cosa que tenemos que hacer, es considerarse. En el griego es logizomene, que es una palabra que en el español se deriva, bueno, en el latín, logía, estudio. Por ejemplo, geología, otras palabras que terminan con gía salen de la palabra logía, que tiene que ver con el estudio, el cálculo, teología, el estudio de Dios, teo, Dios, logía. Bueno, y esta palabra tiene que ver con eso, considerarse, logizomene. Sacar las cuentas de todo lo que estuve diciendo antes, de que estamos identificados con Cristo, como que Pablo nos dice, saca la cuenta de eso, calcula eso, considera bien eso, apropiate de eso, en otras palabras. Pablo también le dijo a Timoteo, toma mano de la vida eterna, como que quiere que te apropies de esos versículos. Pues apropiarte de esos versículos es lo que no te va a hacer pecar, como vamos a estar viendo más ahora aquí, hermanos. En otras palabras, Pablo quiere que vos, al saber, la acción consecuente es apropiarte de lo que sabes, que sigas sabiendo más de una manera más profunda, de otra manera. Esto es lo que Pablo te quiere hacer entender, que el conocimiento ese que es necesario, que es como que entendés espiritualmente la verdad, que hay un despertar en vos, ese conocimiento te haga apropiarte más, y vos tenés que apropiarte más de ese conocimiento, viví en ese despertar. Y sí, a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, vamos cada vez más apropiándonos más de lo que somos en Cristo. Vamos a estar disfrutando más. Al fin y al cabo, Pablo dice en Colosenses que luchaba por los hermanos en Colosas para que ellos alcancen el pleno entendimiento de las riquezas que se encuentran en Cristo y en el Padre. Tenemos que seguir entendiendo eso, esa gran obra de Cristo en la cruz, hermanos, de lo que es eso, es una riqueza. Y si sabemos eso, no vamos a escuchar doctrinas erradas. Ahora tenemos que saber que estamos completos en Cristo, en el Padre. Tenemos todas las riquezas de la sabiduría en eso, hermanos. Tenemos que apropiarnos y vivir en eso. Aprovechar hasta el último momento aquí en esta vida de lo que somos en Cristo Jesús. Dice, así también. ¿Por qué dice así también, hermano? Porque acá nos está comparando con lo que Cristo hizo. Versículo 10, que dice que Él, si murió al pecado, no más va a morir de vuelta. Ya murió una vez por todas en cuanto murió, y ahora en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros tenemos que considerarnos así. El versículo 10 está diciendo que Jesús se hizo bajo la ley para sacarnos de eso. Se puso bajo la ley para luego morir a esa ley y ahora viva para Dios, con esa gloria que tenía antes de encarnarse. Esa gloria, como dice Juan 17, cuando Jesús le ora, Padre, quiero experimentar de vuelta esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahora Jesús salió de ese régimen bajo la ley para de nuevo estar viviendo para Dios. Y ahora nosotros también nos debemos considerar así, como Cristo, muertos una vez por todas, como Cristo murió una vez por todas al pecado, pero ahora para vivir para Dios. Tenemos que considerarnos así. Esto nos introduce, por así decirlo, a la Trinidad, a la divinidad, por así decirlo. Somos partícipes de
divinidad, como dice segunda de Pedro 1, versículo 4 por ahí. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos a Cristo, el Espíritu en nosotros. Y todo por consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Nos identificó con Él. Lo que Él hizo, ahora Pablo nos dice que también nosotros lo hicimos y por lo tanto debemos apropiarnos de eso. Es glorioso lo que dice este pasaje. Tal vez algunos antinomianistas, es decir, anti-ley, al escuchar a Pablo decir estas cosas en el contexto anterior, quedaron estupefactos y dijeron, ¿por qué? Entonces vamos a pecar. Pero imagínense cuando escucharon decir esto a Pablo. Ahí salieron de órbita. Pero Pablo les dice al fin y al cabo, agárrense de los cinturones y escuchen esto, porque es esto la realidad. Es lo que encima les va a no querer hacer pecados en sus vidas. Es vivir conforme a la vida ahora que tenemos en Cristo, hermanos, y todo lo que conlleva eso, hermanos. Por lo tanto, Pablo nos quiere hacer saber que en el contexto, que si nos consideramos así, como Cristo como le pasó a Cristo, entonces nosotros no vamos a querer pecar, hermanos. ¿Por qué digo esto? De acuerdo, ya les dije en el contexto previo, el argumento de Pablo contra los antinomianistas era que tenemos que saber lo que somos en Cristo. En el contexto previo, por eso eso nos va a hacer no pecar. Pero según el contexto siguiente que va a venir luego, dice el versículo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. El pues es muy importante. El pues apunta a esto. Implica que si nosotros sabemos el indicativo, que es lo que Pablo nos dice, la verdad aquí, que debemos apropiarnos de la gracia de Dios, de lo que Él hizo, el indicativo implica que por consecuencia viene el poder hacer el imperativo, que es que nosotros no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, que eso va a venir luego. Pero por lo tanto, el pues que dice nos hace saber que es muy importante, esencial, saber y considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, cosa que Cristo es el que realmente nos regaló eso de gracia. Entonces, todo es de gracia, del comienzo al fin. Lo que Cristo hizo por nosotros debemos considerar, saber y apropiarnos de eso, pues nos pasó a nosotros. Y eso es lo que por consecuencia nos va a dar el poder de no permitir que el pecado reine en nosotros. Pues al fin y al cabo, ahora vivimos para Dios. Y si vivimos es porque Cristo vive en nosotros, porque Él resucitó de los muertos y nosotros también con Él. Y ahora, porque estamos en Cristo vivos, recibimos de Él la fuerza para vencer al pecado por medio del Espíritu que agarra lo que Él hizo en la cruz efectivamente por nosotros. Como dice Gálatas 5:24, nuestras pasiones y deseos pecaminosos fueron de hecho crucificados con Cristo allí. Entonces el Espíritu nos hace comunicar las cosas que son de Cristo a nosotros y nos hace vivir venciendo al pecado. Y todo eso es por la fe. El considerarse muerto al pecado es un fruto, o es la fe, pero es una descripción más de la fe. Yo confío de que si me estoy parado acá, no me voy a caer. Yo me apropio de esa verdad realmente y por lo tanto lo hago. Entonces, tiene relación con la fe. Si yo no me apropio realmente de esta verdad de que si me paro acá y no me voy a caer, si no me apropio, no me voy a parar acá porque no me quiero caer. Pero yo sé que no me voy a caer. Entonces me apropio. Si alguien me da $2 millones, yo sé que es real y me apropio de eso. Y lo agarro y lo gasto si quiero. Ahora, si yo pienso que no es real
si primero no sé y luego no agarro, no me apropio de eso, no voy a tener la plata y no voy a querer gastar tampoco. El asunto es la fe, unido al saber la realidad, lo que Cristo hizo por nosotros. La fe apropia la verdad, el conocimiento y lo agarra. Esto es considerarse, concluir, calcular lo que pasó realmente y digerirlo, tomar eso, la verdad. Y eso es la fe se apropia de eso, la fe agarra eso. Y por consecuencia tenemos el fruto de Dios para poder vencer al pecado, no dejar que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, en este presente siglo, en esta carne que ahora no es, en este tiempo que ahora no somos perfectos todavía en este tiempo, pero al Cristo vivir en nosotros y al apropiarnos de lo que Cristo hizo, vamos a ir venciendo y cada vez más, a medida que cada vez más crezcamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, hermanos. Pero es muy importante comenzar a entender esto. Por algo está Romanos 6. Hay muchos que no entienden ni siquiera la base de esto. Capaz que entienden una milésima parte, o si no, no podrían vivir la vida cristiana, ¿no? Pero no llegaron a una madurez suficiente y necesaria para vivir y entender cada vez más este pasaje. Es como que todavía no encontraron el pozo donde está el tesoro, donde está la fuente entera de la agua en medio del desierto. Pero claro, ellos viven de acuerdo al agua que toman, pero capaz toman no directamente de esa fuente, sino de otras partes del desierto. No van a la fuente, que es saber que la vida cristiana, el santificarse cada vez más, también es por la fe. Y saber eso, tener ese discernimiento, te abre la puerta a obtener más beneficios, para entender más lo que Cristo hizo por vos y para, por lo tanto, no querer vencer, no querer pecar tanto como lo hacías antes. Hay muchos testimonios de muchas personas que luego de entender que la santificación es por la fe, también ellos crecieron bastante en su vida cristiana, hermanos. Hay muchos, porque hay muchos que no entienden tanto esto y pues dicen, eso ya es demasiado fácil. Todo tiene su esfuerzo en la vida cristiana, todo tiene su gain, no pain, no gain. Si no hay esfuerzo, no hay ganancia, como dice. Entonces algo de esfuerzo tiene que haber. En un sentido, el esfuerzo, cuando hay esfuerzo hay ganancia, sí, pero ese esfuerzo lo es por fe también, al apropiarse, y por lo tanto en conjunto también va a haber ese esfuerzo, ese presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, que luego va a decir Pablo. Pero hermano, le voy a decir una cita de un autor, Walter Marshall, sí, que habla mucho sobre la santificación. Es un puritano del año 1600 por ahí, contemporáneo con John Owen y otros puritanos. Y bueno, él dice que los hombres consideran naturalmente que es una cosa demasiado pequeña y leve para producir efectos tan grandes, lo que estamos hablando, por fe, santificarse. Dice, no, pero eso es muy pequeño, es algo muy simple para producir efectos tan grandes como conseguir santificarse en algunas áreas, solo la fe. Y dice que piensan que como Naamán pensó que lavarse en el Jordán era un asunto demasiado pequeño para curar su lepra, así también muchos piensan como Naamán. Solo ir y lavarme es lo que me va a hacer curar, es cosa muy pequeña. Yo quiero hacer más cosas para ser santificado. Yo quiero esto. Pero no, la gracia no es así. Con simple fe, el apropiarse
de lo que Cristo hizo de regalo por vos, te va a hacer vencer al pecado, hermano. Y sigue diciendo el autor, desprecian estos, los que piensan de una manera errada, desprecian los verdaderos medios para entrar por la puerta angosta, porque parecen demasiado fáciles para tal propósito y de esta manera hacen la entrada a una vida cristiana gozosa no solo difícil, ellos lo hacen difícil, sino también imposible para ellos mismos, pues al fin y al cabo es por la fe nomás que podés vivir la vida cristiana en santificación, hermano. Dicen, algunos admiten que la fe es la única condición de nuestra justificación y el instrumento para recibirla, pero cuentan que no es suficiente ni eficaz para la santificación. ¿Vieron? Dicen que la fe no es eficaz para la santificación. No es tan eficaz, dice. Sino que dice que esta enseñanza, dicen ellos, más bien tienden al libertinaje si no se une a algún otro medio que pueda ser poderoso y eficaz para asegurar una práctica santa. Quieren no solamente considerarse, sino quieren poner más, obrar, para conseguir una santificación mejor. Como que dicen, no es tan poderoso la fe en lo que Cristo hizo. Ahora hay que obrar. La justificación fue, sí, por la fe sola, pero no, ahora ya no más. No es así. Dice, recomiendan esta gran doctrina de los protestantes como un cordial confortable para las personas solamente que están en su lecho de muerte o en agonía bajo los terrores de la conciencia, pero cuentan que no es buena para el alimento ordinario, es decir, el día a día, y que es sabiduría en los ministros alcanzarla rara vez, y con moderación, y no sin algún antídoto o correctivo para prevenir el libertinaje al que tiende esta enseñanza. Es decir, sí, rara vez hay que aceptar esta doctrina, pero con algún antídoto para no llevarte al libertinaje. Ahí están sacando la fuerza de este pasaje. En otras palabras, es lo que está diciendo aquí el autor, hermanos. Dice, su antídoto o correctivo común es que la santificación es necesaria para la salvación encima, así como la justificación. Dice, y aunque somos justificados por la fe, sin embargo, somos santificados por nuestro propio cumplimiento de la ley, dicen ellos. El autor no está de acuerdo con esto. La santificación no es por el propio cumplimiento de la ley. La santificación es, en primer lugar, al considerar lo que Cristo hizo. Y la fe es lo que va a producir las obras, hermanos. Así que establecen la salvación por las obras, al fin y al cabo. Y hacen que la gracia de la justificación no tenga ningún efecto y no sea del todo cómoda. Dice, y para asegurar mejor la práctica de la santidad mediante su fe condicional, no quieren que la confianza en Dios o en Cristo para la salvación se considere como el principal acto salvador de la misma. Ellos no quieren que la confianza en la fe sea el principal acto salvador que asegure la práctica de la santidad. Ellos no entienden esto, hermanos, que la fe es lo esencial, lo primordial, es lo que nos va a hacer santificarnos cada vez más a la imagen de Cristo, y esa fe es lo que va a producir en nosotros el obrar, el considerar lo que Cristo hizo. A medida que consideremos más, vamos a ir creciendo más, hermanos. Esto no tiende al libertinaje, al contrario, tiende a querer obrar más para Dios. ¿Vieron aquellos 4 que llevaron al paralítico? Jesús vio la fe detrás de eso, no vio en sí las obras de esos, sino grande es tu fe, le dijo. Y vio la fe en ellos, que trajeron al paralítico. La fe fue lo que discernió allí. La fe es lo
que mueve las cosas. La fe es lo que te va a hacer actuar. Por eso Jesús enfatizaba demasiado la fe. Los discípulos no pudieron sacar al demonio de un lunático endemoniado. No pudieron hacer esa obra magistral. ¿Por qué? Jesús les dijo: hombres, generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Ahí Jesús le dijo claritamente: hermano, la fe es lo que te hace mover montañas. Hermano, la fe es lo que te hace obrar. Eso es lo que Jesús ve, hermanos. Así también como dice, los más fuertes son los que arrebatan el reino. No son los que tienen mejores obras en sí, sino los que confían en lo que Cristo hizo por ellos. Los que se apropian de la verdad del reino, que es lo que predica Cristo ya esté crucificado, hermanos. Eso es la verdad que te va a hacer actuar, saber y considerar lo que Cristo hizo. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica un poco más real esto de cuándo yo me debo considerar y por lo tanto actuar? ¿Cómo se ve eso en mi práctica? Tengo que, considero ahora, estoy pecando, quiero vencer ahora al pecado. Entonces, voy a Romanos 6, me considero, ahora puedo vencer. ¿Cómo se ve eso? Ahí le hice una ilustración para que entiendan a qué me estoy refiriendo. ¿Será que es tan así? ¿Será que es así? Hermano, vos tenés que estar respirando esta verdad. Pablo no dice que de vez en cuando o cuando hay problemas recién consideres esta verdad. No, si vos vivís ahora la vida cristiana, lo vivís pues por la fe. La fe no se va de vos. La fe siempre está. La fe es el don de Dios que te hizo salvar. La fe va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Vos tenés que estar consciente en primer lugar de eso. Porque si vos pensás que la fe se te va, se te viene, se te va, se te viene, pensás entonces que la salvación se te va, se te viene, se te va y se te viene. No, la salvación queda y sos salvo para siempre. Por lo tanto, la fe también, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Vas a seguir siendo salvo porque vas a seguir teniendo fe. Comenzamos por ahí. Hay que saber eso. Como respirás así en la vida cristiana, como respirás así en tu vida real, así también tenés fe en la vida cristiana. Pues tenés ya una nueva naturaleza. No podés sacar la nueva naturaleza. Está allí. Ahora bien, vas a tener que seguir ahondando y usando cada vez más esta fe para cada vez más ir venciendo al pecado, así como vivís la vida cristiana por la fe al considerar lo que Cristo hizo por vos en la cruz, hermanos. Tenés que saber siempre, no solamente cuando hay problemas, tenés que otra vez recordarte lo que sos en Cristo. Claro, tenés que recordarte lo que sos en Cristo, pero no pensando así: yo hace 2 minutos no me recordaba lo que era en Cristo, ahora me tengo que recordar para vencer al pecado. No me puedo recordar como lo hice hace 2 minutos o como lo hice hace una semana que pude vencer al pecado. Y pasa ahí 10, 20 minutos tratando de apreciar la verdad del Evangelio, pero no tiene una emoción buena en él. Entonces dice: no puedo vencer al pecado, y al final no tiene gozo para vencer al pecado y por lo tanto se queda desanimado en el fondo del pozo y no puede levantarse pensando que el pecado le va a ganar, porque no pudo considerarse como antes lo hacía, muerto al pecado. No pudo llegar a ese entendimiento. ¿Será eso lo que Pablo nos quiere hacer entender? Que hay que tener una lucha constante al creer en la fe de Cristo para recién así poder luchar y considerarse, llegar a ese punto de considerarse y por lo tanto recién ahí ganar. No, el considerarse aquí no es una obra. Estarías haciendo de una obra este verbo si quieres hacer de ello una lucha tuya para recién poder considerarse. No, el considerarse viene de la mano con la fe, el apropiarse de gracia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no son emociones el apropiarse.
no es una emoción. Ese es el error. Muchos también quieren luchar, tratar de considerarse muertos al pecado para vencer, pero buscando en ellos mismos algo bueno. Pero eso sería una obra. Acuérdense que la fe no está aparejado con el mérito propio. Al contrario, la fe está aparejado con la gracia de Dios. La fe se apropia de la gracia, no de tus méritos. Por lo tanto, no podés vencer y considerarte muerto al pecado buscando en ti alguna buena emoción para luego vencer al pecado. No, la fe se apropia de la gracia de Dios. No hay emoción allí. Hay emoción. A veces hay más emoción que antes, pero no tenés que mirarte si tenés una buena emoción o no. No, apropiate de la gracia de Dios. A veces algunos luchan buscando algo bueno en ellos. Pero hay veces que no hay buenas emociones, tal vez por varias circunstancias, por tentaciones del diablo, por pruebas. No va a haber tanta emoción como lo tenías antes. Por lo tanto, la fe se apropia de la gracia, de la verdad, del hecho, de lo que dice Romanos 6, 1 al 10. Tienes que apropiarte del hecho y por consecuencia vas a vencer al pecado. Y tienes que saber eso, hermanos. No es una obra entonces el considerarse. Y vos podés considerarte en un momento, ¿sí? ¡Tac! Vos, ya tenés que vivir así, apropiándote constante, como respirás, saber eso. Y en el momento cuando hay un pecado, seguir considerándote. Siempre tenés que estar puesta la armadura de Efesios 6. Siempre. Si no, el diablo te puede agarrar cuando menos lo esperes. Cuando estés durmiendo, estás sin armadura, ¡pum! ¿No? Siempre tienes que estar respirando por gracia y fortalecerte en el poder de su fuerza, no la tuya. Siempre considerándote así, hermano. Es tan rápido, es más rápido que la velocidad de una bala cuando apretás para llegar a un cierto objetivo. El momento que vos estás pensando ya, respirando, en ese momento ya te estás apropiando. No es una lucha, una obra. ¿Entienden? También considerarse lo podemos decir. Entonces considerarse no podemos aislarlo en un momento del tiempo donde vos tenés mayor fe, por así decirlo. No. Considerarse es algo no solo puntual, sino algo más abargente, algo que agarra una sección mayor de tiempo. Por lo tanto, a veces vos querés discernir más la gracia de Dios, tenés hambre de Dios más que antes, y ahí vos te estás considerando más y tal vez pasás 20, 30 minutos apropiándote más y más de la gracia de Dios y estás disfrutando más y más. Y eso no significa que recién después de disfrutar mucho, 30 minutos recién vas a apropiarte, no, ahí ya estabas apropiando desde el momento que empezaste. Y luego seguiste apropiándote más y más, 1 hora, 2 horas, y ahí paraste, tuviste que hacer otra cosa. Pero igual en tu mente vos seguías apropiándote. Tuviste que hacer otra cosa, ir, no sé, a comprar algo en el almacén. Pero vos tenés que estar tranquilo, ahí también ahí te estás apropiando de la gracia. Estás consciente, estás respirando la fe en Cristo, la fe de la gracia de Dios. Hay que vivir en este estado de considerarse, hermanos. Apropiarse cada vez más de esta gracia y disfrutar más, pasar horas y horas leyendo la Biblia y seguir considerándote más, de tal manera que venzas cada vez más al pecado, hermanos. Y bueno, esto es para hablar un montón de rato, pero termino aquí. Espero que les sea de gran bendición esto que se dijo aquí, que puedan vivir conscientes de la gracia de Dios, que no es la vida cristiana no es una obra que vos puedas hacer en sí, sino la vida cristiana es Cristo y crucificado. Y al descansar en eso, vas a tener, por consecuencia, el poder para que el pecado no reine en tu cuerpo mortal, como va a decir el pasaje siguiente. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.